Y en el día de hoy vamos a tener de manera presencial a Federico Conditi. Él es licenciado en Comunicación Audiovisual de la Universidad Nacional de San Martín. Es especialista en política y planificación del transporte por la misma casa de estudio y especialista en planificación ferroviaria por la Universidad Politécnica de Cataluña. Creo que lo dije todo en regla. Bienvenido, Federico, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido, y como nos gustan a nosotros, los guardianes de la vieja escuela, de manera presencial. Hernán está llegando, Antonio creo que tenía un problema y que no vamos a poder contar con su presencia, o lo estaba definiendo. Igual ya lo van a ver entrar. Y la temática del día de hoy es el ferrocarril en Argentina, desafíos y oportunidades. Todo tuyo, Federico. Bueno, gracias por la invitación, un placer estar acá. Los desafíos son numerosos porque me parece que el ferrocarril hoy atraviesa una situación no de los últimos años ni solo de la gestión de Milei, pero que se profundizó con la gestión actual de gobierno, que es que no hay política ferroviaria en Argentina, y eso requiere una profunda transformación que abarque, te diría, el ámbito político, económico, pero sobre todo institucional, y el modelo de gestión del ferrocarril en nuestro país. Nosotros hoy estamos el único norte que pareciera que tiene el gobierno, por una sobredogmatización de su mirada, es ir hacia una privatización que fracasó en todo el mundo, que Occidente ya la descartó. El último gran sistema occidental que tenía, que estaba privatizado y estaba bajo gestión de empresas privadas, era el inglés, que ha comenzado a revertirlo y ha vuelto a nacionalizarlo, producto de los profundos problemas que le generó a la red y la pérdida de capacidades y de competencia con respecto a otros modos. Entonces me parece que, y cuando uno mira además las grandes economías capitalistas que plantea el gobierno, de que dice admirar cómo funcionan los sistemas ferroviarios, bueno, son todas empresas en formato de sociedad anónima o en formato de empresa pública, pero son empresas que pertenecen a los estados. Podemos decir Renfe, Deutsche Bahn en Alemania, Renfe en España, SNCF en Francia, Tren Italia o Ferrovie dello Stato en Italia. Por decir las 4 de las más grandes de Europa. Podemos irnos a la otra parte del mundo y en China las controla el Estado, el ferrocarril. Podemos ir al país más capitalista del planeta, que son los Estados Unidos, y la empresa pública es Amtrak, y hay una parte que está privatizada de la parte de cargas, pero el resto también hay parte de competencia del Estado. Y después, cuando cruzás la cordillera de los Andes, nada más, acá enfrente, tenés que la empresa ferroviaria se llama Empresa de Ferrocarriles del Estado. Entonces, bueno, lo primero que hay que discutir es qué tipo de empresas o de gestión ferroviaria queremos en la Argentina. Yo soy un convencido. ¿Qué modelo de gestión? Exactamente. Yo soy un convencido de que hay que pensar una sociedad anónima con mayoría accionaria del Estado. Hay que unificar de nuevo la administración de infraestructura y de operación de servicios bajo una misma empresa. No, el modelo español que nosotros copiamos es el modelo que impuso Europa a los estados europeos para una posterior desregularización, y ha traído numerosos problemas, y Europa ya ha decidido empezar a revertir ese modelo, así que también hay que volver a unificar todo lo que tiene que ver con administración, infraestructura y gestión de la operación, y por otro lado tener un plan de negocios, ¿no? Tener un plan de negocios para que el ferrocarril vuelva a tener un norte. No inauguremos un ferrocarril de pasajeros a Mendoza que tarde 33 horas y la gente no lo quiera tomar. Y hay que volver y ser competitivos ante otros modos. Y para cerrar esta primera pequeña parte, creo que la Argentina en cargas debería, si bien se puede abrir al capital privado, como se abre en distintos lugares del mundo, y los que más suenan, Estados Unidos y México, tienen presencia del sector privado en cargas, en logística, y eso podría evaluarse. Sí creo que igualmente, después de la inversión que vos hiciste en el corredor de Belgrano, deberías, lo que es Belgrano Cargas, mantenerlo bajo una empresa pública, y primero que esté al servicio del crecimiento de la empresa y después del crecimiento económico de las regiones que atraviesa. Y en pasajeros, creo que hay una oportunidad histórica que hoy suena de ciencia ficción, pero que hay que pensarla hacia adelante, que es en la troncal de demanda de la Argentina, que va desde Mar del Plata
hasta Tucumán La Banda, pasando por Mendoza, Rosario, Córdoba, Buenos Aires, La Plata, analizar la posibilidad real de un plan a largo plazo de desarrollo de alta velocidad con alianzas estratégicas con empresas del exterior que nos permitan, sobre todo productoras de material rodante y de tecnología ferroviaria de alta velocidad, que nos permitan desarrollar esa industria en la Argentina. Bueno, primero lo que voy a decir es, me encanta que se hizo cargo de la pelota y jugó fuerte, como somos acá el compañero de hincha Independiente, como siempre de pierna fuerte y templada, eso me encanta. Primero, desde el capítulo número 1, desde Relogística abonamos porque los modos de transporte no compiten, sino que se complementan. Eso es lo primero que creo que, al menos de mi parte, antes de darle la bienvenida a Hernán, que él haga su aporte, para dejarlo en claro de dónde partimos. Segundo, mientras que el productor estrella hace su métier, bienvenido Hernán. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, perdón la demora. Los sábados ya saben que son días de alta actividad de temprano. Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias por estar. No, por favor. De hecho, te sigo tus artículos en LinkedIn con mucha atención. Alguna vez haber interactuado. No sabés lo que fue la preproducción. ¿No? Bueno. Llegamos tarde porque nos extendimos en el debate, en el intercambio de ¿Le ideas. avisaste que hay un tercer tiempo? Sí. Hay un tercer tiempo, que es lo más interesante del programa. En este caso, y abonando a lo que dice muy bien y con mucha claridad Pablo, el transporte ferroviario, como otros modos de transportes, son de naturaleza intermodal. Su propia naturaleza, salvo contadas excepciones, se abonan o su característica principal es la intermodalidad, ¿no? Por lo cual es complementaria a cualquier otro modo de transporte y sus medios asociados a. Así que nuestro mensaje siempre no es un modo u otro modo, no es otorgar ventajas a un modo u otro modo, no hay un River Boca, un blanco y negro, no hay acá algo, no hay extremos, sino esto es complementario. Entonces, abonar a un mensaje inequívoco de un lugar u otro, sino, muchachos y chicas, entendamos que es un formato que depende de otro formato y a partir de ahí encontrar las ventajas. A partir de ahí arranquemos con la discusión, ¿no? Que la discusión arranque desde ahí como para quitar ese humo que aparece cada tanto que nos impide ver un poco más, con más claridad. Y esto teniendo en cuenta, como siempre decimos acá, Argentina, 8º país del mundo en extensión territorial, ¿no? Como para entender cuál es el cuadro de situación donde hablamos, desde dónde hablamos del transporte. Bien, permíteme que te haga una consulta porque en algún momento escribiste algo y me pareció por demás interesante. Fue la primera mirada por fuera de la caja que vi en muchos años cuando hablamos del ferrocarril. Porque, si bien, allá llega nuestro amigo Tony, si bien el modo ferroviario con sus características, pensar el modelo ferroviario como el de antaño es absolutamente erróneo, pero en su concepto. Inviable. Es inviable. El ferrocarril añorado de años atrás es inviable. Entonces, escribiste algo que me pareció súper interesante. ¿Cómo mirar al ferrocarril desde otro lugar? Y en ese artículo o en esa presentación que hiciste o en ese posteo, hablabas de ¿y por qué no vemos el vector inmobiliario o el vector inmobiliario que está alrededor de las estaciones? Pero no desde el punto de vista de vender terrenos, porque eso es fácil, chicos. Para que eso no se le cae una idea a ninguno. Pero si no empezaste a hablar de turismo, asociado a las estaciones, asociados a el turismo que alrededor del pueblo, hoteles que se pueden instalar o complejos turísticos alrededor de las estaciones, y me gustaría que refresques un poquito esa idea, no sé si te animas. Sí, claro. A ver, cuando vos vas hoy a Atocha o a Pancras o vas a Union Station en muchas de las ciudades de Estados Unidos y el lugar de la estación no es ya un lugar solo de tránsito de personas, que la persona va,
toma el tren y se va. No pasa solo eso en la estación. En la estación hay locales comerciales, hay librerías, la gente pasa un rato, hay, Pasó a ser un hub, digamos. hay restaurantes. Y en muchas estaciones uno de los segmentos que más crece a nivel turístico son las estaciones. El turismo, primero el turismo asociado al ferrocarril. Y aparte las estaciones de hoteles ferroviarios. ¿Qué significa esto? Los famosos hoteles en grandes estaciones ferroviarias. ¿Por qué? Porque bueno, en el mundo hay muchísimo fanático o enamorado del ferrocarril. Ujú. A ver, yo siempre, mi esposa es fanática de Harry Potter y yo siempre digo, Harry Potter para ir a Hogwarts va en tren, no va en colectivo, no va en avión. Entonces ahí hay una magia que tiene el ferrocarril que no lo tiene nadie de los otros modos de transporte. Entonces, por empezar, hay toda una industria del turismo que empieza a ser una de las que más crecimiento tiene en materia turística de industria del turismo, que es la que va asociada al ferrocarril. Y eso vos lo podés dividir en distintos sectores. Uno es todo lo que tiene que ver con hotelería, otro con lo que tiene que ver con consumo dentro de la estación, y el tercero son los ferrocarriles turísticos, que hay de distinta gama. Yo creo que Argentina también tiene que apostar a los ferrocarriles turísticos de lujo para aprovechar inclusive hoy parte de la infraestructura que no te puede permitir un servicio regular, una velocidad acorde, ¿sí?, de pasajeros para que vos puedas ir de acá a Mendoza en 10 horas, pero sí podés ir de acá a Mendoza en una semana en un tren de lujo que parezca un hotel sobre ruedas, que esté ambientado en la década del 20, en la década del 30, vos pagues una tarifa acorde, el ferrocarril recaude, o sea, le dé rentabilidad al ferrocarril, y es un modelo como el Transcantábrico. Existen modelos exitosos en ese sentido. En España existe el Transcantábrico, el Al-Andaluz, existe ahora una versión más moderada del Transcantábrico que hace la parte del norte de Galicia. Después tenés ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, el Transiberiano, El Transiberiano, que es el te iba a histórico, decir. pero hay otro, ahora se me fue el nombre, que hace desde Turquía hasta Italia. El de Jujuy. Bueno, el de Jujuy, pero ese no es de alta gama, pero son todos, la gente paga mucho dinero por eso. Y por ejemplo, en Renfe, te doy un ejemplo, yo tenía conversaciones con directivos de Renfe que estaban a cargo de los trenes turísticos, me decían, entre los primeros 10 consumidores de trenes turísticos en Renfe están los argentinos. O sea, hay una demanda potencial local desatendida, y ni hablar si nosotros eso lo explotáramos al turismo, pensando un corredor, por ejemplo, Buenos Aires, Bariloche, arreglando el link de línea de vía que falta desde Bahía Blanca después hasta la provincia de Río Negro, pero que vos pudieras, ese corredor fuera un servicio de un tren ambientado en la década del 20, con camas, con coche restaurante, con coche cine, donde vos tuvieras una experiencia que, aparte, lo que hace por ejemplo el Transcantábrico es te lleva hasta Santander, y desde Santander vos pasás la noche ahí, comés en el lugar, recorres pueblos alrededor y después volvés al tren. No es solo la experiencia arriba del tren. Es como un crucero, Es como un crucero sobre vías. Es una gran definición. porque yo enseguida lo asocié. O sea, el transporte marítimo de pasajeros. Ese transporte. Perdóname, sí. hay un ejemplo regional, no Dale. me quiero olvidar, que es el tren andino, ¿sí?, Claro. que está en Perú, que va hasta el Machu Picchu. Ujú. Claro. Y es un tren que sale $5.000 el pasaje, $3.000 el pasaje. Pero es un tren de lujo. Lo hace una empresa internacional. Bueno, acá se podría asociar Ferrocarriles Argentinos, FASE Sociedad del Estado, FASE Sociedad Anónima, no sabemos en qué va a quedar, FASA, y tener una unidad de negocio con una empresa internacional privada de hotelería y empezar a desarrollar distintas unidades de negocio. Una es esa. Lo otro que vos mencionabas, que me parece muy importante, perdón que te interrumpí, pero me parece muy importante pensar el desarrollo orientado al transporte, ¿no? Nosotros, sobre el corredor Roca, sobre cualquiera de los corredores de la Argentina, inclusive en las principales capitales del país, el ferrocarril tiene numerosos activos, que hay un montón de desarrolladores inmobiliarios privados que se aprovechan de los cambios de gobierno para quedarse con esos terrenos. De hecho, se están por rematar 2 en Palermo que valen millones. Hay un empresario muy conocido de la Argentina que ha armado shoppings en los terrenos ferroviarios que cuestan 200, 300 millones de dólares, y se lo quedaron ellos. Y no nos dejaron ni comprar trenes con esa plata. Mejorar el material rodante, la señalización, obras que se podrían hacer, ¿no? Electrificar. Pero bueno, hay un montón de terrenos donde el ferrocarril podría decir, bueno, mira, yo tengo, no sé, en Tucumán, que ahora se lo quieren quedar para hacer un nuevo Puerto Madero. Yo tengo un montón de terrenos acá.
Vamos a hacer una cosa. Al privado le doy el 40%. El 60% me lo quedo yo. O construyo yo con un privado. Y el 40% va para crédito hipotecario para la gente de la zona y que pueda comprarse su primera vivienda. Y el resto lo exploto yo como ferrocarril y hago un corredor de alta gama, de oficinas, de desarrollos comerciales, donde yo como ferrocarril tengo unidad de negocios que me genere ingresos complementarios. Creo que eso hoy en la Argentina a nivel ferroviario no se piensa y es el salto que tenemos que dar para poder tener una empresa y poder tener una gestión acorde al siglo XXI y no vivir enamorado de un ferrocarril que llegaba a cada pueblo. A ver, lo digo, yo soy un hombre del peronismo, pero el ferrocarril del 48 no va a volver a la Argentina. No. Hay que pensar el ferrocarril del 2050. Bien, bien. Tenemos un cambio de escenario, tenemos que hacer un corte porque Bien. hay que Hay que hacer cambios. al tercer red logística. Vamos a un corte, ponemos la canción que eligió acá el invitado y retomamos. Excelente.